buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar los resultados sobre la encuesta de soberanía nacional que realizamos como grupo el pasado sábado 7 de febrero. Hicimos 4 preguntas en las cuales abordábamos el tema de la soberanía nacional para saber qué tanto conoce la población de aquí de León sobre este tema, qué piensa sobre el injerencismo que Estados Unidos ha estado amenazando a nuestro país. Y bueno, pues tuvimos una participación pues relativamente baja, pero aún así fueron más de 100 personas y eso también nos ayuda a saber más o menos cómo piensa la gente. Entonces, pues vamos a ver cómo nos fue. La primera pregunta que hicimos fue: ¿qué tan importante es para ti la soberanía nacional? Y podemos ver que 9 personas contestaron no sé, 4 personas contestaron nada, 17 personas contestaron muy poco y 98 personas contestaron mucho. Entonces esto nos dice cuál es la importancia que tiene la soberanía nacional para estas personas a las que entrevistamos. Y como podemos ver, hay una mayoría aplastante a la que le importa mucho este tema. También la segunda pregunta fue: ¿consideras que Estados Unidos amenaza la soberanía de México? Y 98 personas contestaron sí y 34 personas contestaron no. Entonces también ahí tuvimos una mayoría muy visible en el caso de sí. Sí hay una percepción por parte de la gente de que Estados Unidos efectivamente está amenazando nuestra soberanía. Y hubo comentarios incluso de personas que decían que esto toda la vida lo ha hecho, que no es de ahora, que Estados Unidos lleva mucho tiempo atentando contra nuestra soberanía. La tercera pregunta fue: ¿el acoso a paisanos en suelo estadounidense es una agresión a la soberanía de México? Tenemos que 111 personas contestaron que sí y 18 personas contestaron que no. También el tema de el ICE sometiendo a la comunidad migrante en Estados Unidos ha dado mucho de qué hablar, y las personas entrevistadas, en su mayoría, una muy grande mayoría, sí creen, sí consideran que es un atentado en nuestra soberanía nacional. La última pregunta, la cuarta, fue: en caso de una agresión de Estados Unidos a México, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Y aquí teníamos muchas opciones, como pueden observar. Tenemos que 5 personas contestaron no sé, 8 personas contestaron nada, 17 personas optaron por otra propuesta, 60 personas apoyar al gobierno, 30 personas manifestarme y 45 personas no consumir productos gringos. Entonces podemos ver que apoyar al gobierno y no consumir productos gringos son las opciones que más contestaron las personas. Y bueno, ya en tercer lugar, manifestarme. Entonces parece ser que sí habría una respuesta por parte de la sociedad aquí en León en caso de una situación tan terrible como la intervención
de Estados Unidos en nuestro país. Ahora, quisimos también, como preguntamos la edad de las personas en esta encuesta, decidimos también hacer unas gráficas con respecto a la participación por generaciones. Y aquí tenemos también los resultados. Tenemos que la generación alfa, que es la generación que va del 2010 hasta nuestros días, por lo menos hasta el 2025, es decir, una población de entre 16 a en este caso solamente participaron adolescentes de 16 y 15 años. Entonces sí hubo participación de la generación alfa, lo cual es muy importante porque los chicos también tienen que estar politizados para que sepan lo que sucede en su país y también de forma internacional y no estén ignorantes de los temas importantes que claramente les afectan a ellos. En este caso, la generación alfa solo hubo una participación de 6, pero bueno, como les digo, fue una pequeña muestra, entonces esperamos que en próximas ediciones este número también aumente. En el caso de la generación Z, que podemos ver ahí que son 32 personas las que participaron, es la generación que comprende de 1997 al 2009, es decir, las personas de 17 a 29 años. Y como ya lo mencioné, pues aquí hubo una participación de 32 personas. Posteriormente, tenemos a los millennials, o también conocidos como generación Y o Y. Ahí hubo una participación de 29 personas y este grupo es el conformado por personas que nacieron entre 1981 y 1996, es decir, las personas de 30 a 45 años. Asimismo, tenemos la generación X, que si podemos observarlo en el gráfico, nos damos cuenta de que es la generación que más participó en esta encuesta, con 35 personas. Esta generación X es la que comprende de los años 1965 a 1980, que son los que actualmente tienen entre 46 y 61 años. Posteriormente tenemos a los boomers, ellos abarcan de 1946 a 1964, es decir, la gente que actualmente tiene entre 62 y 80 años. Y tuvieron una participación 27 personas en este caso. Hubo un pequeño grupo que no indicó su edad y solamente fueron 7 personas en este caso. Entonces, las conclusiones que podemos sacar de esto es que la generación X está muy interesada en estos temas de soberanía nacional y está dispuesto a participar en este tipo de actividades como son las encuestas. Y lo que también me parece verdaderamente fabuloso es que la generación Z se está involucrando. Habíamos visto que después de que los partidos de derecha trataron de apropiarse de la marcha de la generación Z, no trataron, sí se la apropiaron, por lo cual pues ya quedó completamente deslegitimada. A pesar de eso, los chicos que verdaderamente pertenecen a esa generación han demostrado interés en la política. Y eso es muy importante porque recuerden que un país que no se interesa por la política está destinado al fracaso. Cuando las personas se involucran, es ahí cuando verdaderamente vemos mejoras en nuestra vida. Asimismo, quisimos realizar unos gráficos por pregunta, es decir, cómo había votado cada generación en cada una de las preguntas.
Y en el caso de la primera pregunta, que es ¿qué tan importante es para ti la soberanía nacional?, podemos ver que en el caso de la generación alfa, una persona contestó no sé, ninguna persona contestó nada, ninguna persona contestó muy poco y 5 personas contestaron mucho. Entonces, como les menciono, a pesar de que fue un grupo muy pequeño, la generación alfa, que contestó la encuesta, al menos en su mayoría demostraron que la soberanía nacional sí tenía una importancia grande en su pensar. En el caso de la generación Z, 3 personas contestaron no sé, ninguna persona contestó nada, 4 personas contestaron muy poco y 26 personas contestaron mucho. Entonces, también ahí vemos que la generación Z también está muy interesada en los temas de soberanía nacional. En el caso de los millennials tenemos que una persona contestó no sé, ninguna persona contestó nada, 5 personas contestaron muy poco y 20 personas contestaron mucho. Y cabe mencionar que estas 3 generaciones, que serían las más jóvenes, la alfa, la Z y los millennials, afortunadamente podemos ver que ninguno contestó nada. Entonces también eso nos habla de cómo están los jóvenes pensando actualmente. Ahora bien, pasemos con la generación X, que aquí hay cuestiones también interesantes. Ninguna persona contestó no sé, 2 personas contestaron nada, 7 personas contestaron muy poco y 25 personas contestaron mucho. Entonces, en esta generación llama la atención que sí hubo personas que contestaron nada. Entonces, también eso nos habla de ciertos pensamientos en donde los temas relacionados con el impacto que tendría una intervención en nuestro país por parte de una potencia extranjera, pues las personas creen que no les afecta, aunque por supuesto que lo haría, ¿no? En el caso de los boomers, tenemos que 3 personas contestaron no sé, 0 personas contestaron nada, una persona contestó muy poco y 16 personas contestaron mucho. Y para el caso de las 7 personas que no indicaron su edad, vemos que ninguna persona contestó no sé, una persona contestó nada y 0 personas muy poco y 6 personas mucho. Entonces también ahí están esos resultados. Como podemos observar, la soberanía nacional, incluso ya en este ámbito de separarlo por generaciones, sigue siendo aplastante, sigue siendo una respuesta, la de mucho, aplastante con respecto a las otras. Entonces creo que sí, definitivamente las personas sí están interesadas en estos temas sobre soberanía nacional y expresan su importancia, la importancia que tiene para ellos en su vida diaria. Luego tenemos la segunda pregunta, también dividida por generaciones, en las que encontramos, ¿consideras que en la actualidad Estados Unidos amenaza la soberanía de México? Y aquí tenemos que la generación alfa, 4 personas contestaron sí y 2 personas contestaron no. Entonces ahí tenemos un 2-1 en esta forma de pensar. En el caso de la generación Z tenemos 29 personas que dicen sí y 5 personas que dicen no. Los millennials opinaron que 21 personas sí y 8 personas no. En el caso de la generación X, 24 personas señalaron que sí y 11 que no. En el caso de los boomers tenemos 15 personas que dijeron que sí y 5 que dijeron que no.
ahí en una relación de 3-1. Y en las personas que no indicaron, tuvimos ahí una pequeña diferencia a la hora de registrar, porque había personas que de pronto como que marcaban 2 respuestas, pero bueno, ya eso será otra cuestión. Y en ese caso tenemos 5 personas que dijeron sí y 3 que no. Podemos observar que también hay una mayoría bastante abultada que menciona que sí, que Estados Unidos amenaza la soberanía de México. Entonces, sí están las personas informándose sobre las amenazas que está haciendo Estados Unidos a nuestro país, diciendo que va a entrar, que va a mandar a los militares y todas esas amenazas que ha realizado en la actualidad. La tercera pregunta es: ¿el acoso a paisanos en suelo estadounidense es un ataque a la soberanía nacional? Y en el caso de la generación alfa, todos contestaron que sí, todos los encuestados contestaron que sí. La opción no, pues obviamente quedó en 0. Y entonces eso también nos dice cómo están pensando los adolescentes, cómo se están solidarizando también con los paisanos que están por allá. En el caso de la generación Z tenemos 28 personas que contestaron sí y 6 personas que contestaron no. Los millennials contestaron 26 personas que sí y 3 que no. En el caso de la generación X hay 31 personas que dijeron sí y 3 que dijeron no. En el caso de los boomers, 14 dijeron sí, 4 no. Y en la edad no indicada tenemos que 6 dijeron sí y 2 que no. También aquí podemos observar esta mayoría aplastante del sí. Entonces las personas sí consideran que es un ataque a nuestra soberanía lo que está sucediendo en Estados Unidos, esas redadas del ICE en contra de nuestros paisanos y de cualquiera que, no importando ya siquiera si es migrante o no, cualquiera que le parezca a los del ICE que puede ser latinoamericano. Entonces, sí estamos viendo que ese abuso de la autoridad en Estados Unidos sí está visto por la gente como un ataque a nuestra soberanía nacional. Ahora bien, tenemos aquí la última pregunta, que es: en caso de una agresión de Estados Unidos a México, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Ahí en esta división que hicimos, la generación alfa contestó en los casos de no sé nada y manifestarme, contestó, o sea, 0, no, ninguna persona contestó alguna de esas u optó por esas opciones. 2 personas dijeron otra propuesta, una persona dijo apoyar al gobierno y 3 personas no consumir productos estadounidenses. ¿Sí? Entonces, en este caso, la generación alfa se decanta más por el consumo. Entonces, para ellos, no consumir productos estadounidenses es la mejor manera de apoyar a nuestro país en caso de una invasión o cualquier tipo de agresión. En el caso de la generación Z, tenemos 2 personas que dijeron no sé, igual que en el caso de nada. 3 personas que dijeron otra propuesta. 16 que optaron por apoyar al gobierno. 11 en el caso de manifestarme. Y 12 para no consumir productos estadounidenses. Entonces ahí vemos una mayoría en apoyar al gobierno. Y muy cercanos también a esa respuesta tenemos no consumir productos estadounidenses y manifestarme. Y esto también es interesante, ¿sí? Nos habla de cómo está pensando esa generación.
¿sí? Como es cierto que coinciden con la generación alfa en que no consumir productos estadounidenses es importante para dar esta batalla, incluso en lo económico, pero ellos también estarían dispuestos a salir a manifestarse y también a apoyar al gobierno. Entonces también podemos ver incluso las diferencias que hay entre generaciones y esto es muy interesante. En el caso de los millennials, tenemos una persona que contestó no sé, dos que contestaron nada y también otra propuesta. En el caso de apoyar al gobierno, hubo 13 personas que optaron por esa opción, 6 personas que contestaron manifestarme y 13 personas que contestaron no consumir productos estadounidenses. Aquí vemos un empate entre apoyar al gobierno y no consumir productos estadounidenses. Y esto es también bastante interesante porque vemos cómo difiere un poquito en el caso de la generación Z, que son los que seguirían después de ellos, porque ahí baja la cantidad de personas que hablan de manifestarse con respecto a la generación Z. Y aún así consideran las tres generaciones más jóvenes que una de las mejores opciones para realizar alguna acción de protesta en contra de una agresión de Estados Unidos hacia nuestro país es no consumir productos estadounidenses. ¿Sí? Entonces, golpear lo económico es algo que las generaciones más jóvenes tienen en mente a la hora de manifestarse. Lo cual no es descabellado, porque si algo le duele a Estados Unidos es lo económico. Sí, o sea, realmente es cierta esa parte. Bien, ahora, ¿qué sucede con la generación X? ¿Cómo contestaron ellos? Bueno, 2 personas contestaron no sé y también nada. 4 personas contestaron otra propuesta. 19 personas contestaron apoyar al gobierno. 7 personas manifestarme y 10 personas no consumir productos estadounidenses. Aquí podemos observar que la respuesta más votada fue apoyar al gobierno. Entonces, en ese caso, la generación X, digamos que sería la que más apoyaría al gobierno en este sentido. Y si bien es cierto que las otras dos opciones más populares fueron no consumir productos estadounidenses y manifestarme, es cierto que también son muy bajas con respecto a los millennials o la generación Z, que no estaban tan despegadas del tope máximo. Pero es bastante interesante la forma en que piensan. Incluso una persona que me tocó específicamente a mí encuestar, que pertenece a esta generación, me comentó que en el caso de no consumir productos estadounidenses lo ve muy difícil porque nuestro mercado está invadido por productos estadounidenses. Entonces que sí sería muy difícil llevar a cabo eso. Quizás esa sea la lógica por la cual están votando por otras opciones los de la generación X. En el caso de los boomers tenemos que ninguna persona contestó no sé. Y eso es importante porque si observamos tanto boomers como generación alfa, tienen claro que lo que van a hacer, ¿sí? No se van a quedar así como de, ay, no, pues si sucede algo malo, no tengo idea de qué voy a hacer. No, o sea, ellos saben lo que van a hacer. Una persona contestó que nada, 2 personas otra propuesta, 9 personas apoyar al gobierno, 7 personas manifestarme y 8 personas no consumir productos estadounidenses. Y nuevamente observamos que las 3 respuestas más populares siguen siendo apoyar al gobierno, manifestarme y no consumir productos estadounidenses. Y en este caso observamos que son preguntas muy parejas, ¿sí? O sea, es una cosa de 9, 8, 7. Entonces
siendo las respuestas que más dio la gente. Y para el caso de lo no indicado, la edad no indicada, tenemos que ninguna persona contestó no sé, una persona contestó nada, 4 personas otra propuesta, 2 personas apoyar al gobierno, 0 personas manifestarme y 1 persona no consumir productos estadounidenses. Entonces, eso es lo que señalaron las personas que no indicaron su edad. Y bueno, pues este es el fin de la presentación. Como podemos ver, encontramos estos datos sobre el pensar de la ciudadanía, una pequeña parte del pensar de la ciudadanía en nuestro León, sobre este tema importante de la soberanía nacional. Próximamente realizaremos otras intervenciones y otras encuestas para conocer el pensar de los leoneses sobre otros temas, diversos temas que evidentemente atañen importantemente a la ciudadanía, que los afectan. Entonces, esperen más intervenciones, más encuestas y por supuesto más resultados. Entonces, esto sería todo y muchas gracias por ver el video. Compartan este video para que pues este breve análisis llegue a más personas.